Sean bienvenidos y bienvenidas al auditorio del Teatro Bicentenario. Estamos aquí para un programa especial, un programa dedicado a todo el personal de salud del SMI. En este programa vamos a hacer foco, vamos a hacer eje en la gratitud. La gratitud, ese sentimiento, esa emoción tan importante en la vida que nos permite ser conscientes del lugar donde vivimos, de las cosas que tenemos y de estar agradecidos con la vida. En este caso, nos vamos a trasladar un poco al otro lado del escenario para conocer a los pacientes y algunas historias que vivieron en el servicio del SMI. Con ustedes, que están del otro lado de la pantalla, pueden ver acá que el escenario está vacío, pero seguramente va a estar completo con cada una de estas historias y la pasión que hay en ellas, en su trabajo, compromiso y responsabilidad con cada uno de los pacientes y con el personal de salud también. Primero les voy a contar un poco cómo llegamos acá. Parte del personal del SMI nos llamó para ir a recopilar estas historias de los pacientes, para que ellos nos las contaran, nos impregnaran de todo ese agradecimiento y nosotros se los pudiésemos transmitir. Y así fue. Fuimos con las cámaras, fuimos nosotros mismos y empezamos a charlar para que nos contaran esos detalles que hacen de una historia algo diferente, algo distinto. Y les puedo decir que ustedes, que están del otro lado, por ahí no son conscientes de la importancia que tienen en la vida de un montón de personas, con su encuentro, con su trabajo, y ahora espero que a través de estas historias lo puedan percibir. Hoy 21 de septiembre, el Día de la Sanidad, ustedes son los protagonistas de cada una de estas historias. Y en cada una también van a encontrar una persona que la cuenta, pero esa persona es la portavoz de un montón de otras historias que están escondidas también en cada intervención que ustedes realizan. Vamos a ir navegando por las distintas unidades de negocio, el 107, el SMI, los policlínicos y también con la internación domiciliaria. No se pierdan este programa especial hecho para ustedes y ahora les voy a presentar la primera historia. En este caso nos trasladamos al servicio de emergencia último que ha surgido en esta empresa, el 107, que les permitió no solamente llegar al sector privado, sino también expandirse y llegar al sector público. Y esta historia aparece Germán y su madre Paola, que Paola se tomó el tiempo de comunicarse con nosotros y querer devolverles un poco a través de sus palabras. Los dejo con ellos, los dejo conmigo en realidad, que les voy a estar contando esta historia, pero también ustedes van a ser protagonistas en las imágenes tomadas para darle contexto. Nos vemos a la vuelta. Era un domingo de cuarentena. Hace días Germán venía sintiéndose mal. Estaba resfriado y se venía automedicando para evitar ir al médico. Ese domingo bajó hasta el sillón del comedor, se sentó y le pidió a la madre si le podía traer un amoxidal respiratorio. Lo tomó y de repente empezó a sentirse mal. Le faltaba el aire. Mamá, no puedo respirar. Mamá. En ese momento se levantó del sillón, abrazó a su madre y cayó desmayado al piso. La madre se desesperó, empezó a llamar a su esposo. Llegó el esposo y le dijo que le llamara al 107. Inmediatamente, la madre llamó al 107 como pudo, con ese estado de desesperación. Llamó 10 veces. Desde el 107 la tranquilizaron. Le pidieron que le controlara si tenía pulso, que le hiciera RCP. Germán no tenía pulso, comenzaba a ponerse morado. El padre se desesperó y en ese intento desesperado metió sus manos en la boca para intentar darle un poco de aire, que entrara un poco de aire a su cuerpo. Lo logró. Germán comienza a expulsar y vomita algo de lo que tenía. Después de eso, llegó el 107. Inmediatamente los médicos hicieron su trabajo. Tomaron a Germán, que era bastante pesado, entre varias personas lo llevaron, lo subieron a la ambulancia. La hermana, que estaba viendo todo, le dijo a los padres que se quedaran tranquilos. Mamá, tenés que estabilizar a papá, yo sigo a la ambulancia. Dentro de la ambulancia comenzaba a desatarse una batalla entre la vida y la muerte de Germán. Lo llevaban hacia el hospital más cercano, al Marcel Quiroga. Al llegar se encontraron con la primera dificultad. No habían camas, no había lugar. Después de eso decidieron ir al Rawson. Fueron lo más rápido posible mientras seguían intentando estabilizarlo. Llegaron al Rawson y entraron por una puerta y salieron por la otra. Tampoco habían camas. Llamaron a la clínica San Juan. Ahí encontraron camas. Inmediatamente supieron que a pesar de tener cama,
tenían que estabilizarlo antes de llegar, si no, iba a morir. Hicieron todo lo posible. Sabiendo esto, cuando descendió Germán de la ambulancia, lo encontraron estable. Germán estaba vivo y no iba a morir, gracias al trabajo de la gente del 107. En ese momento lo internaron en la clínica San Juan. En 5 minutos le habían hecho un montón de análisis y comenzó rápidamente su recuperación. Después se fue a su casa. La madre me cuenta esta historia totalmente emocionada y me dice que para su familia fue un antes y un después y que se tomó el tiempo para hacer una carta y agradecerle a todo el personal médico, a toda la gente del 107, porque ella sostiene que si no hubiese sido por la determinación, el profesionalismo y el compromiso de la gente del 107, su hijo de 23 años estaría muerto. Va a estar Paola siempre agradecida con los médicos y el personal de salud del 107, porque siente que muchas veces ellos deben pensar que su trabajo es algo normal y cotidiano, algo común de todos los días. Pero para ellos, para su familia, lo que hicieron no fue algo común, fue algo extraordinario. Un milagro, me dice ella. Fue un milagro. Salvaron a mi hijo. Como ven, ya estoy en primera fila. Pude ver esta historia desde acá, una posición envidiable, y me imagino que ustedes del otro lado también la han disfrutado. Esta primera historia de Germán, de Paola, de toda la familia, y como ustedes también son protagonistas de la vida de un montón de personas y que tal vez no sean conscientes. Pero para mí y para tantos otros, son los verdaderos héroes y heroínas cotidianos. Esas personas que están ahí y muchas veces no son visibilizados, pero en situaciones como esta sale a la luz, sale a flote su labor en este mundo y lo importante que es para la vida de tantas personas. Salvaguardar la vida de una persona es algo único y que tal vez también ustedes tienen que sentirse afortunados de poder ser parte de este engranaje del mundo donde las cosas cambian, donde realmente hacen una diferencia. Ahora vamos a ir con otra historia, también me voy a quedar acá en primera fila, espero que ustedes la disfruten, no dejen de meterse en las historias como si estuvieran ahí, como si fueran los verdaderos protagonistas, porque lo son. Esta segunda historia trata sobre el servicio de emergencias del SMI, que tantos años viene trabajando en pos de salvar vidas, y cómo a Jorge Catanzaro, un nuevo amigo yo considero porque la conversación fue muy amena y disfruté mucho de escucharlo, cómo a Jorge Catanzaro ustedes, los que están del otro lado, los que están viendo este programa, le salvaron la vida. Cada uno de ustedes, no solamente el médico que llega y está en el lugar del hecho, sino todas las personas que forman parte de este eslabón que es el SMI, de este eslabón que está compuesto por diferentes partes, desde el llamado, desde la atención, desde la comunicación con los médicos, el chofer de la ambulancia, cada una de las personas que hacen parte de esta gran empresa. Los dejo con otra historia, la de Jorge Catanzaro, y nos vemos a la vuelta. El 21 de junio del 2020, el hemisferio sur entraba en el invierno. Lo que no sabía Jorge Catanzaro, a sus 67 años, es que su vida también iba a entrar en un proceso invernal ese día. Ese 21 de junio, Jorge se encontraba en el fondo, estaba cargando una caja con álbumes de fotos familiares sobre una escalera, parado, cuando en un momento sus pies se resbalaron y cayó desde 3 metros de altura al piso, golpeando de lleno con su espalda. En ese momento, Jorge, con sus reflejos, intentó levantarse, pero no pudo. Se empezó a sentir mareado, con el estómago revuelto, y empezó a caminar un poco para llegar a su casa, pero se desmayó. Cuando Jorge despertó, estaba su familia, su esposa, su hijo, que lo estaban mirando y le preguntaban qué le pasaba, si estaba bien, que estaban llamando al SMI, que se quedara quieto, pero Jorge no quería quedarse ahí. No me dejen morir acá, decía, no me dejen morir acá, quiero llegar a mi cama. Nuevamente intentó levantarse, pero nuevamente su cuerpo cedió y cayó al piso.
Jorge se despierta y ve a su alrededor que estaba lleno de médicos, sus familiares, lo estaban rodeando cuando estaba en su cama. Y el doctor Rica toma la decisión. A Jorge hay que internarlo ahora mismo, si no, se muere. Tenía líquido abdominal, se sentía muy mal y había que internarlo inmediatamente. Fue así que lo llevaron. Lo más rápido posible en la ambulancia, llegó el equipo del SMI y lo llevó hacia el Castaño. Al llegar, el doctor Rica le dijo: tranquilo, Jorge, todo va a estar bien, estás en buenas manos. Y Jorge, en ese momento, con esas palabras, sintió que tal vez tenía una oportunidad para seguir vivo. Después de eso llegó el médico que se iba a encargar de él y le dijo: flaco, te tengo que operar ahora, se te ha roto un aneurismo adentro y te estás desangrando. Hay que operarte de urgencia. Jorge lo miró al médico, al nuevo médico que llegaba a su vida, y le dijo: doctor, llévame, estoy en tus manos. El 22 de junio a las 12 de la noche, Jorge iba a entrar al quirófano. Iba a recién salir el 3 de julio, después de haber pasado por 21 transfusiones de sangre, por una neumonía bilateral y por una reacción alérgica que le dio durante su internación. El 3 de julio despertó, lo desentubaron y su recuperación fue vertiginosa. Jorge empezó a transitar otro periodo de su vida. 3 meses después, Jorge comenzaba a recuperar su vida, su normalidad. 3 meses después de aquel 21 de junio, también llegaba al hemisferio sur la primavera. Pero para Jorge no fue una primavera. Para Jorge fue un verano. Un verano que le daba la vida para volver a aprovecharla, para disfrutarla al máximo y para volver a vivir. Jorge dice que cuando recobró tiempo y espacio y cuando ya se sentía bien, lo primero que quiso hacer fue agradecer al servicio de emergencias, al SMI, al doctor Rica, a todas esas personas que tomaron la decisión que tenían que tomar en el momento adecuado y le salvaron la vida. Jorge siempre va a estar agradecido, y su familia también, porque sin su intervención, su historia sería distinta. Es por eso que Jorge, desde su casa y con la comunicación que tuvo conmigo, les agradece eternamente por su servicio. Y así Jorge puede seguir disfrutando de la vida, de su jubilación después de tantos años de dedicado trabajo, de sus hijos, de su familia. Él me contaba emocionado que es creer o reventar, pero él decía que había visto esa luz al final del túnel, esa que hablan tanto, pero que hubo algo que lo trajo de vuelta a ese sanatorio, al Castaño, para volverse a recomponer. Y cuando tomó lucidez, como les contaba en la historia, lo primero que quería hacer era agradecer a ustedes, que forman parte de su historia, de su vida, como de tantas otras historias más. Historias de redención, historias que hacen del mundo un lugar mejor. Yo no sé si llegan a palpar lo que ustedes generan en las personas. Yo incluso les agradezco desde acá, desde mi lugar, desde esta parte de la conducción y de contar las historias, todo lo que hacen, porque lo pude sentir, lo pude ver y percibir en la voz, en los gestos, en las miradas de las personas que me las contaban. Ahora nos vamos a trasladar a otro espacio. Como me ven, yo ya estoy acá en el escenario principal y nos vamos a trasladar también a una casa de familia, donde también ocurren historias del SMI, porque ahí, en la internación domiciliaria, pionera en San Juan, traída por el SMI, también ocurren milagros, o trabajo, o humanidad, todo eso que ustedes llevan y lo trasladan a ese trato tan personal y único con cada paciente. Los dejo con esta historia y nos vemos a la vuelta. Mi papá tenía 88 años cuando le diagnosticaron cáncer, un cáncer terminal. El doctor nos dijo que la mejor opción era internación domiciliaria, para que viviera sus últimos días de la mejor manera posible, con una buena calidad de vida. Cuando te dicen algo así, es duro, es difícil y también importante, porque querés que tu papá se vaya feliz, en paz. Y al mismo tiempo, es difícil recibir tanta gente en tu casa nueva. Nosotros llamamos al SMI. Nuestra casa de repente se transformó
en un sanatorio. Personas que entraban y salían, desconocidos, cada 6 horas. Y había que estar ahí preparado para todo. Esos desconocidos, poco a poco, se volvieron conocidos. Y empezamos a generar vínculos. Nos hicimos familia. Cada vez que el doctor Poblete llegaba, yo podía ver en mi padre cambiar el semblante. Él sonreía, estaba contento. Incluso la nutricionista logró que mi papá volviera a comer. Él empezó a disfrutar de esos últimos días de su vida. Y ese año de más que vivió, que le regaló la vida, lo vivió lleno de amor y contención. Gracias a la gente del SMI. Y por eso siempre en mi familia vamos a estar agradecidos. Un día, con el doctor Poblete, escuchamos que mi papá hacía unos quejidos. Y yo le pregunté qué era. Él me dijo que eran los estertores de la muerte. A mí me sorprendió esa palabra. Y me explicó que en los últimos días empezaban esos quejidos que nos daban un indicio de que su vida estaba por terminar. Eso puede conmover, pero en realidad yo me sentí aliviada porque tenía la posibilidad de despedirme de él, saber que su vida terminaba. La información, el acompañamiento de los médicos era importante, muy importante. Otro día, mi papá murió, pero lo que yo recuerdo es que unos días siguientes tocaron la puerta y al abrir del otro lado estaba el doctor Poblete. Había venido a darnos el pésame, era parte de nuestra familia. Y para mí ese fue un cierre tan humano. Desde ahí, yo cada vez que salgo y veo una ambulancia del SMI o veo a los chicos, les toco bocina. Al principio, ya han pasado 2 años de aquel momento, los reconocía, ellos me reconocían de tanto tiempo que habíamos pasado juntos. Después, no nos reconocemos tanto ya, pero sí sigo manteniendo ese ritual. Cada vez que veo una ambulancia, cada vez que veo a alguien del SMI, le toco bocina y los saludo. Porque fueron parte de mi historia, porque lograron que mi papá se fuera en paz. Silvana me termina de contar esta historia así, con esas palabras, en primera persona, y a mí me conmueve. Ella estaba emocionada. Y seguido a eso, me mira y me dice: yo creo que la internación domiciliaria es como un contrato de empatía que se firma entre los médicos y la familia, entre una persona que no tiene salvación, que tiene sus días contados, pero que los médicos logran, a través de esa empatía, que los viva bien. El trabajo de los profesionales es magnífico. Quizás para ellos es un día más en sus vidas, pero para nosotros no. Y ese manejo que llevan de la vida y la muerte y la contención de esa familia, que en este caso era la nuestra, hace que esos días pasen distintos. Por eso, Silvana, me dice ella, la hija de don Miguel Alanís, va a estar siempre agradecida con ustedes. Si hay algo que me gustó en esta particular historia, en esta casa de Silvana, la hija de don Miguel Alanís, como me decía ella, fue este detalle de la bocina, de este ritual, de cada vez que ve una ambulancia o personal del SMI, les toca bocina, quiere llamar su atención porque ustedes forman parte de su vida y me parece hermoso, un detalle telenovelesco, por así decirlo. Qué bueno que pasen estas cosas, hasta me dieron ganas a mí de pasar y tocarle bocina a alguna ambulancia. Capaz que lo haga en algún momento, así que si escuchan algún bocinazo no solamente puede ser Silvana, sino también yo. Y es una cuestión de agradecimiento. Es el sonido, esa bocina del agradecimiento. ¿Cómo puede pasar quizás algo tan simbólico como la bocina, que suele ser para quejarse de algo, al agradecimiento también por el trabajo que han hecho ustedes? Se podía percibir en Silvana y en su familia esto de haber estado incluso hasta después de la muerte presentes en la vida de esta persona. Algo que no tiene precio, no tiene valor y que lo logran por su pasión, por su compromiso,
responsabilidad en el trabajo que realizan. El agradecimiento les está llegando de todos lados, de todas estas historias, a cada unidad de negocio que forman este gran lugar a donde trabajan. Así que mejor no hago tanta introducción más y pasamos a la cuarta y última historia. Pero no se dejen engañar, porque después de la última historia hay una sorpresa más. En esta historia nos vamos a ir un poco de la capital, nos vamos a ir al centro norte de la provincia de San Juan, a un lugar particular, único, irrepetible, y no les quiero adelantar nada más. Mejor los dejo y escuchamos la historia de Silveira. En el centro norte de la provincia de San Juan, uno puede encontrar una ciudad que destaca por su belleza y sus colores. Aquella ciudad cuenta con una plaza principal y también una iglesia que destaca cuando uno llega a San José de Jáchal. Tiene un montón de calles entreveradas donde Silveira Tejada pasó su infancia. Ahí en Jáchal se conocen todos. Es por eso que a Silveira y a su hermana, ya de grandes, mientras caminaban por aquellas calles, les sorprendió que una casa de familia que era de unos vecinos que ellos conocían tenía un cartel grande que decía SMI. Fueron a preguntar al lugar y se encontraron que había un centro médico. Por primera vez, Jáchal tenía un centro médico ahí en la ciudad. Y eso las llenó de emoción. Inmediatamente pidieron registrarse. Después de darle algunas explicaciones, la registraron y se convirtieron en las primeras socias del SMI en Jáchal. Durante un tiempo no usaron el servicio, hasta que un día la hermana de Silveira cayó al piso y se fracturó la cadera. Inmediatamente la doctora García estaba en el lugar y les ayudó. Silveira no podía dejar su casa para acompañarla al hospital a su hermana porque tenía una hija y tenía que cuidarla. Inmediatamente la doctora García tomó la decisión de llevarla en su propio vehículo. Se fueron hasta el hospital y la operaron con éxito. La hermana de Silveira se recuperó, pasó el tiempo y Silveira me dice que siempre que necesitaban al SMI, ellos estaban ahí. Con sus palabras, se los cuento y me decía, uno llama y hasta me reconocen la voz, me decía Silveira. Yo llamo a cualquier hora, me atienden y los chicos me dan siempre una solución. Son como mi familia también. Es por eso que cuando tuvieron otro problema, cuando la hermana de Silveira gritaba y lloraba del dolor, un dolor que le recorría desde pies hasta cabeza, no dudaron un segundo en llamar a su familia del SMI. La doctora García llegó y fue la única que supo decir lo que le pasaba. Le dijo que tenía los intestinos paralizados, que había que internarla inmediatamente. Otra vez más, con su auto, llevó a la hermana de Silveira hasta el hospital y ahí la derivaron hasta el hospital Rawson, salvándole la vida. Silveira me cuenta que para ellos, como comunidad, ha sido un cambio enorme tener un centro médico en el lugar, que esté siempre a tiempo y a disposición de toda la comunidad de Jáchal, y que ella y su familia van a estar eternamente agradecidos. Desde allá, desde Jáchal, llega su saludo y su agradecimiento hasta San Juan. No solamente pueden llegar a la vida de tantas personas, sino que también a una comunidad, porque en Jáchal fueron también pioneros a la hora de realizar este tipo de trabajo, este tipo de intervención de centro médico, y son parte de su familia. Y nosotros también, cuando grabamos este programa, las historias que ven y ahora que estamos acá en vivo desde el Bicentenario, podemos sentir esa familiaridad que tienen cada uno de ustedes que trabajan ahí. Cuando fuimos a visitarlos a las unidades de negocio, nos encontramos con esto, la pasión para mostrar lo que hacen, porque está bueno mostrarlo para que más personas se puedan identificar con este trabajo y este compromiso que tienen. Por eso, esta historia de Jáchal no solamente quedó ahí. Ese fue el primer policlínico que hubo, pero después fue aumentando en Pocito, en Capital, y fue creciendo la familia del SMI, tomando como pilar aquel primer policlínico en Jáchal, que cambiaron una comunidad. Silveira es la portavoz de tantas otras personas que están agradecidas con ustedes.
Y ahora tenemos un invitado especial. Nos avisan ahí por la cucaracha, me dicen que nos van a dejar un mensaje y para eso nos vamos a trasladar hasta el SMI, ahí en la oficina principal. Estamos con Juan. Juan Valiente nos va a decir unas palabras. Los espero a la vuelta. Bueno, en este 21 de septiembre, el día que nos identifica a todos aquellos que trabajamos en salud, quiero simplemente agradecerle a cada uno de ustedes por la labor realizada, sobre todo en estos 2 años que nos ha transitado tocar, donde nos ha golpeado muy fuerte desde lo sanitario con esta pandemia y que lo han sabido sobrellevar y han estado a la altura de las circunstancias. Así que simplemente gracias a cada uno de ustedes por la labor que realizan día a día, con el esfuerzo que significa, con una familia también por detrás que apoya para que nosotros estemos siempre a la altura de las circunstancias y al lado de quien nos necesita. Con ese objetivo que siempre nos proponemos desde la empresa, que es poner a la persona en el centro, esa persona que tiene tantísima importancia para nosotros, no solamente para los pacientes, sino también para quienes trabajamos en esta organización. Así que nuevamente a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por el esfuerzo y por la entrega de cada día. Muchas gracias, Juan, por tus palabras, por tomarte este tiempo. Y ahora estamos de vuelta acá para cerrar un poco con este programa especial, en el que ustedes han sido los protagonistas, en el que hemos intentado, junto con todo el equipo de SMI, de darles un poco de todo lo que ustedes dan. Y por último, me gustaría cerrar con una pequeña historia que me contaron, una leyenda guaraní, que cuenta que hace mucho tiempo atrás en un bosque hubo un gran incendio, todo se quemaba. Ahí, mientras todo se quemaba, los animales empezaron a correr despavoridos, alejándose del incendio. Menos por un pajarito, que el tigre lo vio yendo en dirección al incendio y se sorprendió. Se quedó mirándolo y en un momento vio que el colibrí, que era el pajarito, se alejaba nuevamente. El tigre siguió con su camino cuando de repente lo ve pasar de nuevo. Lo ve pasar de nuevo en dirección al incendio y le pregunta: «Colibrí, ¿pero qué estás haciendo?». En ese momento, el colibrí detuvo su vuelo en ese instante y le contestó: «Lo que pasa es que acá cerca hay un lago y estoy tomando con mi pico una gotita de agua y la llevo hacia el fuego para apagarlo». «¿Solo crees que vas a apagar este incendio?». El colibrí no se amedrentó con esta burla del tigre y le contestó que acá vivía su familia, acá vivían sus amigos, había pasado su infancia, que solo no lo iba a poder hacer, pero que estaba haciendo su parte. Cuentan que los espíritus de aquel bosque escucharon las intenciones del colibrí y se desató una lluvia enorme que terminó apagando con el incendio. Desde aquel día, los sabios del bosque terminan esta historia diciendo: «Si quieres que las cosas cambien en tu vida, entonces haz tu parte». Y ustedes, sin dudas, están haciendo su parte para hacer de este mundo un lugar mejor, para hacer de este mundo un lugar donde lo humano prime sobre lo material, sobre lo superficial, porque sin dudas cada uno de ustedes está llevando a cabo la misión del SMI, de tomar a la persona como centro, de humanizar y darle calidad a su trabajo. Y sin dudas van en busca de esa visión, de que este lugar se expanda tanto a nivel provincial como nacional, porque se lo merecen, porque su trabajo vale totalmente la pena y la alegría. Y nosotros también desde acá, desde este teatro magnífico, queremos darles un aplauso sin dudas y un gracias eterno por todo el trabajo que hacen. Gracias.